Venga, que estamos haciendo aquí mucho show. Patata, por favor. Mael, mira para aquí. Mael, mira. Dígame, hombre pez. Empieza a sentir un poco. Sale el flash, Dale para abajo. Los científicos, no. Se aborro. Tenemos un voluntario para posar en paños menores. A ver, por favor. Este es el gobierno. Cuidado con el cable. Bueno. Sí. Por favor. Vale, hay que quitar la música, por favor. Yo solo puedo presentar con mi cerveza. ¿Alguien echa a alguien a faltar o empezamos? Damos 5 minutitos. 3 minutos. 2:55. Bueno, sí, pero tenemos. En este van llegando todavía, Empezamos, venga. Bienvenidos a todos. ¿Está muy alto? Sí. Bienvenidos a todos a un nuevo Escépticos en el Pub. Podéis aplaudir. ¡Claro que sí! Ya no sé ni cuánto llevamos, pero bueno, un montón. Volvemos a llenar. Son muy majos, ya vuelve a hacer sol. Bueno, no me enrollo mucho más. Creo que hay caras nuevas, así que voy a volver a explicar la dinámica del acontecimiento. El Escépticos en el Pub lo organiza al menos la edición de Madrid ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, que además hoy cuenta con mucha participación porque hemos tenido la Asamblea General Anual, así que está aquí un montón de arpíos. Y el formato es sencillo, primero hablará nuestro ponente, una charla breve. Ya no lo he presentado. Media hora, igual le dejamos algún minutillo más. Y después empieza el debate. El tema de hoy yo creo que puede dar para un debate interesante y curioso. Así que toda la beligerancia intelectual que queráis, pero como siempre, esto es una tertulia racionalista. No nos gustan las falencias lógicas. No nos gustan las cosas no apoyadas en evidencias. Y poco más, lo demás nos gusta, ¿no? Y otra cosa, siempre se me olvida, yo creo que algunos, vamos, casi todos lo habréis oído ya. Ismael, ese señor de ahí, que se casa por la iglesia, que no... Al pilón por él. Isma y yo hacemos todos los meses, normalmente un ratito antes del Escépticos en el Pub, hacemos una entrevista al ponente, luego la publicamos en formato podcast, lo podéis encontrar en iTunes, en la iTunes Store, buscas el podcast y si no, también está por ahí colgado el feed RSS para que podáis suscribiros. Es muy interesante, tratamos de que sea breve, aunque a veces se nos va un poco la olla. Y yo creo que os puede gustar. Son eso, unas entrevistas de carácter científico
y en las que a veces se tratan temas que no son o bueno, por lo menos por los que no termina yendo la charla, ¿no? Porque al hacerla antes no tenemos pues no podemos saber de qué se va a hablar aquí. Así del tema general, pues muchas veces pues bueno, nos vamos por otros derroteros, son interesantes. Os animamos a que los escuchéis, a nosotros nos gusta mucho hacerlo. En alguno lo hemos petado. Al menos uno ha pasado de 1000 descargas. Lo que no sabemos es cuánta gente... 1500 descargas. No sabemos cuánta gente luego le daba play, pero como no podemos saber eso, nos hace ilusión. ¿Y algo más que decir? ¿A alguien se le ocurre? Bueno, pues presento a nuestro ponente de este mes. Es catedrático de paleontología de la legendaria Universidad de Zaragoza. Esa que tiene una estatua del señor Samuel Hahnemann prácticamente en la entrada de su facultad de medicina, que anuncian cursos extremos de escultura artística biovisceral, paréntesis, acupuntura y demás joyas de la corona. Pues bueno, Eustoquio de hecho ha sido uno de los que ha estado intentando meter toda la caña posible para que ese tipo de cursos fraudulentos no se llevasen a cabo. Él es micropaleontólogo, es decir, nos lo ha explicado, estudia fósiles de organismos pequeñitos. Y hoy viene a hablarnos de la peligrosa pseudociencia que es el negacionismo del cambio climático. Un aplauso para Eustoquio y muchas gracias. Creo que mejor hablar del texto, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer a Borja Robert y a Chema Mateos por invitarme a dar esta conferencia. Conferencia, yo traía una conferencia, pero veo que esto es un poco más informal y que tengo que abreviar. Normalmente las conferencias, y yo traía diapositivas para estar hablando aquí hora y media, así evitaría luego las críticas, ¿no? Pero no me va a quedar más remedio que tratar de resumir y bueno, pues luego debatiremos y espero que no haya muchos negacionistas. Bien, hay distintos tipos de negacionismos. Aquí tenemos los más conocidos y el más actual de todos es los negacionistas de la crisis. Aquí tenemos a Zapatero y a Solbes, pero no voy a hablar de este negacionismo. Tampoco voy a hablar del negacionismo. Usa este porque con el otro no sé. ¿Se oye? Sí. Tampoco voy a hablar del negacionismo de si el hombre ha llegado o no ha llegado a la luna. Que ya se ha escrito un libro, y aprovecho para hacer un poco de publicidad, de un colega de ARP malagueño, no, gaditano, bueno, andaluz como yo, y que ha escrito un libro sobre este negacionismo. El negacionismo de la pedofilia, bueno, pues la pasaremos por alto. El negacionismo del Holocausto es el más típico, el que le da el nombre, son los que más han usado el término negacionismo, aunque ellos prefieren llamarse revisionistas. Pero también el negacionismo del cáncer, del tabaco. Hay quien todavía niega que el tabaco produzca cáncer. Ya nos vamos aproximando a negacionismos más de tipo científico, como es también el negacionismo del SIDA, que aquí hubo una de las charlas de escépticos en el PAB, ahí he puesto el cartel anunciador. El negacionismo que hoy nos ocupa es el negacionismo del cambio climático o del calentamiento global, que según muchos pues no está producido por el hombre. Son los que niegan que el cambio climático esté provocado por el hombre, o sobre todo minimizan sus efectos negándose a tomar medidas. Ahí tenemos a la derecha un libro de la historiadora Naomi Campbell, Oreskes, que el subconsciente me ha jugado una mala pasada, que afirma que en las revistas de prestigio, las revistas científicas, no hay prácticamente artículos que nieguen el cambio climático antropogénico. Pues bien, Mario Bunge, que
en ARP tanto lo estimamos, ha establecido una serie de criterios de demarcación entre ciencia y pseudociencia. También ha escrito otro libro de Vaya Timo, que aparte del negacionismo de que el hombre fue a la luna, tenemos este que acaba de aparecer en 2011. Ya en 1982 él establecía una serie de criterios de demarcación, como por ejemplo los negacionistas, los pseudocientíficos en general, no admiten la propia ignorancia y de ahí la necesidad de más investigación. No encuentran su campo propio difícil ni lleno de lagunas. No avanzan proponiendo y resolviendo problemas. No acogen bien las nuevas ideas y métodos. No proponen y ensayan nuevas hipótesis. No intentan encontrar o aplicar leyes. Bueno, así ahí hay una lista bastante grande. Y hay una que quisiera resaltar, la última, y es que desean alcanzar celebridad instantánea. Es fácil. Las pseudociencias muchas veces publican libros que se venden como rosquillas. Pues bien, ¿cuáles son las características del negacionismo? Aquí tenemos las 5 principales. La primera, las teorías de la conspiración. Normalmente acusan a los científicos de engañar, de manipular, como si los científicos se organizaran precisamente para engañar a la población. Bueno, pues esto la verdad es bastante evidente, pero ellos lo saben vender bien y a veces consiguen convencer a gente de que realmente los científicos mentimos. En estas pseudociencias, los libros que ellos publican, es fácil encontrar afirmaciones de que mentimos. Falsos expertos. Bueno, en internet circulan listados de científicos supuestamente negacionistas. Y es posible, y los hay, científicos que son negacionistas, pero normalmente no son expertos en el campo del cambio climático. Parcialidad en la selección de evidencias. Se centran en publicaciones específicas y libros de divulgación en detrimento de las revisadas por pares y publicadas en revistas de prestigio. Es decir, normalmente los negacionistas publican libros que no pasan ningún tipo de control, ningún tipo de revisión, pero normalmente no publican en revistas científicas con revisión por pares. Expectativas imposibles. La incertidumbre de los modelos climáticos se utilizan para negar las pruebas del calentamiento global antropogénico. Ellos dicen, bueno, hay tanta incertidumbre que no está claro, no está claro. Hoy está claro. La ciencia, los datos científicos que hay sobre el cambio climático, sobre el calentamiento global, que es de origen antropogénico, hoy en día, como veremos a continuación, se puede afirmar que es una teoría y es un hecho muy bien documentado. Falacias lógicas. Bueno, esto de recurrir a falacias lógicas es muy común en todas las pseudociencias y aquí he puesto 2 ejemplos. El CO2 no es el único agente en el cambio del clima. Dicen, bueno, pues el CO2, que es precisamente el más importante, pues ellos tratan de minimizarlo. No, eso no pasa nada, esto ya lo recogeremos, lo recuperaremos, no es para tanto. Y claro, existen otros gases también de efecto invernadero, incluso las nubes, el vapor de agua. Pero la falacia más grande con la que nos encontramos es la falacia naturista de el cambio climático actual es natural porque ha cambiado en el pasado geológico. Dicen, claro, en el pasado pues hubo cambios de temperatura, incluso mucho mayores que los actuales. Y claro, yo les digo, es verdad, y mucho, y incluso el nivel del mar cambió muchos metros cuando se derritieron los glaciares, todo esto lo vamos a ver después. Pero entonces no existía el hombre. Entonces el hombre no superpoblaba las costas como ocurre actualmente. Entonces son falacias que utilizan para minimizar los efectos del calentamiento global, pero que realmente no tienen ningún fundamento científico. Bien, como decía, el cambio climático, o mejor llamarlo calentamiento global, es un hecho. Y este hecho
ha tenido un consenso que quizás es único en ciencia. Normalmente los científicos nos reunimos en congresos, presentamos comunicaciones, discutimos, pero que 2.500 científicos se reúnan para tratar un tema y proponer medidas, y llegar a ese consenso que publican en informes periódicos, eso quizás es bastante excepcional. Aquí tenemos el panel intergubernamental sobre cambio climático de la ONU en su reunión que tuvieron en Valencia en 2007 para aprobar el cuarto informe de síntesis. Pues bien, ¿cuáles son los datos científicos? Porque para criticarlos vamos a exponer primero cuáles son esos datos. Yo soy especialista en micropaleontología, como bien ha dicho Borja, pero me dedico más concretamente a cuestiones de extinción. Y esta es una de las diapositivas que yo explico en clase sobre la sexta extinción en masa. La sexta extinción en masa es la que estamos inmersos en la actualidad. Anteriormente, en el pasado, hubo 5 grandes extinciones en masa, aparte de otras más pequeñas. Pues bien, esta extinción en masa tiene 3 etapas. La primera, desde hace 10.000 años, con la dispersión del Homo sapiens. La segunda etapa, hace 10.000 años, con el inicio de la agricultura. Y la que más nos interesa hoy, que es la tercera etapa en la actualidad, con la industrialización y el cambio climático. Pues bien, ahí ya se evidencia que la causa desencadenante de esta sexta extinción en masa es la extraordinaria proliferación del Homo sapiens, que está produciendo actualmente, como podemos ver aquí en este recuadro, la extinción de 300.000 especies, de 30.000 especies al año, de 72 especies al día, y en el rato que estaremos aquí de aproximadamente 3 especies a la hora. Esto comparado con lo que ha existido en el pasado, la extinción de fondo, no hablo ya de otras extinciones en masa, sino en los momentos en que hay extinción de fondo, supone 2 a 3 especies cada día, que es algo realmente importante. ¿Cuáles son las evidencias destructores? ¿Cuáles son los mecanismos como el Homo sapiens produce esas extinciones? Pues con la caza y pesca no sostenible, con la introducción e invasión de especies exóticas, con la destrucción y contaminación de hábitats naturales. En fin, de esto podríamos estar hablando mucho, pero no me voy a extender porque hay que concentrarse en el asunto de la industrialización y del cambio climático. La industrialización pues, fue la que comenzó a generar una serie de gases de efecto invernadero. Aquí los tenemos los principales, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nítrico, que como vemos en ese gráfico, pues han ido aumentando, especialmente desde 1750, cuando comenzó la industrialización, se desarrolló en Estados Unidos, y hacia 1800 que empezó, y especialmente, como veremos en los gráficos más adelante, desde 1930 se ha iniciado el calentamiento global por estos gases generados desde que empezó la revolución industrial. Bien, el primero que puso de manifiesto que el aumento de temperatura era debido al CO2 fue un sueco, Arvid Högborn, que no está ahí la foto. La foto que tenemos aquí es la de un colega suyo, Svante Arrhenius, a la izquierda, que era premio Nobel de Química y que llegó a la misma conclusión. Hizo esa afirmación 2 años después. Posteriormente, ya hacia 1938, Guy Calendar afirmó que el mundo se estaba calentando por los combustibles fósiles. Pero el primero que realmente ya lo demostró de una forma fehaciente con datos muy claros fue Charles Keeling, que desde 1958 estuvo midiendo en Hawái la cantidad de CO2 en la atmósfera y vio que había un ciclo anual, hacía varias medidas a lo largo del año, y entonces ese ciclo se repetía dependiendo de
que fuera verano o invierno, cuando había más vegetación, pues la vegetación absorbía el CO2 y disminuía en la atmósfera, y cuando había menos vegetación aumentaba. Pues bien, eso es como la respiración en cierto modo de la Tierra, pero observó que iba aumentando y que pasamos de 320 partes por millón a más de 380. En la actualidad ya está muy cerca de los 400. Pues bien, aquí tenemos el esquema de cómo se produce el calentamiento global. Los gases de efecto invernadero son principalmente el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno, los clorofluorocarburos y el hexafluoruro de azufre, que son producidos principalmente por la industria y los coches, por el transporte. Entonces estos gases se acumulan en la atmósfera y evitan que radiaciones que normalmente vuelven a la atmósfera se queden en la Tierra y aumente la temperatura. Pues bien, ¿cuál es el causante? Es evidente que es la extraordinaria proliferación, la superpoblación del hombre. La población actual dicen que está muy cerca de los 7.000 millones. Al parecer ya lo hemos sobrepasado, porque en China los censos no son muy fiables y parece ser que más de uno ha ocultado el segundo o el tercer hijo. Actualmente el mundo está creciendo aproximadamente a unos 100 millones de personas al año. Esto supone alimentar y consumir anualmente lo equivalente a la población de dos países como España. O sea que realmente la superpoblación es el desencadenante de todo. Y la sociedad de consumo, porque la sociedad de consumo y derroche produce el agotamiento de los recursos naturales y la destrucción del medio ambiente. Ahí tenemos las áreas más pobladas y abajo la energía. Por la noche se puede observar las regiones con más gasto de energía. Lo curioso es que constantemente los políticos, incluidos los socialistas, están incitando al consumo, porque el consumo es lo que hace mejorar la economía. Incluso últimamente escuchaba que en Japón la reconstrucción de esa zona devastada, pues que iba a impulsar la economía de Japón, cuando lo lógico es pensar que sufran un bajón tremendo por la catástrofe tan tremenda que están pasando. Pues no, el consumo estimula la economía. Claro que esto está basado en que la energía que se consume viene de los combustibles fósiles, y antiguamente venía de la mano de obra, pero con las máquinas y los combustibles fósiles podemos generar mucha mayor energía, mucho mayor trabajo, y de ahí que vivamos extraordinariamente, con un nivel de vida que jamás había tenido la humanidad. Disfrutamos de ese nivel de vida, pero ¿ese nivel de vida es sostenible? ¿Es sostenible seguir quemando los combustibles fósiles? Pues ya lo veremos. Las regiones más contaminantes son las que podemos ver en el mapa, y la contaminación de gases de efecto invernadero es producida por fábricas, vehículos de transporte, aguas fecales, basuras, etc. Aquí tenemos las áreas con más emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Quiénes son? Bueno, pues en 2009, y puede que haya cambiado algo, China es el país que más cantidad emite. Hace unos años tenía un esquema de varios años antes y era Estados Unidos, pero en la actualidad es China el país que más cantidad emite globalmente, pero per cápita es Estados Unidos. Incluso hay países como Australia, que toda su energía eléctrica viene de centrales de carbón, los Emiratos Árabes, que per cápita emiten incluso más, igual o más que Estados Unidos. La Unión Europea está ahí en un segundo plano, Rusia e India. Pues bien, el aumento de CO2, pues está produciendo la tala de muchos bosques. Estos se queman y ese CO2 pasa a la atmósfera. Normalmente los bosques, al realizar la función clorofílica, lo que hacen es
reciclar, quitar CO2 de la atmósfera. Pero si los cortamos y los quemamos, pues ese CO2 vuelve a la atmósfera. Y entonces, pues lo que está ocurriendo en las selvas tropicales, que las estamos destruyendo tan rápidamente. Allí está Tarzán, que se va a dar un tortazo de campeonato, y abajo unas zonas también de las muchas que constantemente se deforestan para la agricultura. ¿Y qué ocurre? Por primera vez en la historia, si comparamos con las anteriores extinciones en masa, los vegetales están sufriendo mucho. En las demás extinciones en masa no habían sufrido tanto. Y bueno, y cuando se extingue un vegetal, se extingue también el animal con el que está asociado, y normalmente se producen lo que llamamos cascadas de coextinción. Pero en fin, tampoco nos vamos a detener más en el asunto de la extinción porque nos salimos del cambio climático. El calentamiento actual y la previsión para final de siglo, la temperatura en los momentos actuales ha subido cerca de 1 grado de media en los últimos 100 años. Eso quiere decir que en algún sitio puede que se haya enfriado un poquitín, pero en otros sitios ha subido mucho. De hecho, en los polos la temperatura ya ha subido varios grados, y eso está produciendo que los glaciares se derritan, lo cual es muy preocupante, que precisamente la temperatura suba más en los sitios donde más nieve acumulada, más hielo acumulado hay, con lo que eso puede suponer para la subida del nivel del mar. Los negacionistas dicen, no, el cambio climático, no, seguramente se debe a otros factores, no lo ha producido el hombre, el calentamiento global. Muchos dicen que puede ser la irradiación solar. Aquí tenemos un esquema de cómo es la irradiación desde 1600 hasta la actualidad. Y en los últimos años, cuando realmente, como después veremos, más ha crecido la temperatura, la radiación solar está disminuyendo. Fijaros que esto corresponde a 1950, y desde esta época es cuando se ha producido el aumento de temperatura. Bueno, también dicen los negacionistas, no, hace unos años nos dieron mucho la lata con la destrucción de la capa de ozono, y se ha solucionado. Bueno, se ha solucionado, está en vías de solución, pero claro, esto era fácil, porque solamente había que parar la emisión de un gas, los clorofluorocarbonos, que son utilizados pues para los frigoríficos y poco más. Entonces se prohibieron, era fácil de prohibirlos, se podía sustituir por otros, y el problema está en vías de solución. Pero a ver cómo prohibimos emitir CO2. Si toda nuestra actividad, nuestro transporte, nuestras fábricas están emitiendo toneladas y toneladas de CO2, ¿paramos de repente todo? Va a ser difícil. Pues bien, como os decía, uno de los argumentos de los negacionistas es la falacia naturista. No, si esto es natural, si ya ha ocurrido antes, en el pasado ocurría que la temperatura cambiaba y mucho. Aquí tenemos un gráfico de temperatura donde se puede ver que la temperatura desde el Cámbrico, Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico hasta la actualidad, la temperatura, que es esta línea azul, pues ha cambiado, y ha cambiado, pues aquí tenemos 22 grados, en algunos momentos ha habido más y en otros 12, ahora estamos en una etapa fría en general, aunque estemos en una interglaciación, en un periodo interglacial, pero es una etapa relativamente fría. En el pasado la temperatura generalmente ha sido más alta que es en la actualidad. Aquí tenemos otro gráfico de lo que la consecuencia que tienen los cambios de temperatura, y es que cuando hay glaciación, el agua se acumula en los glaciares, en los polos, en las montañas, y cuando no hay glaciación se funde y sube el nivel del mar. Y aquí tenemos gráficos donde podemos ver desde el Cámbrico hasta la actualidad, cómo ha cambiado el nivel del mar. Aquí está 0 y aquí están 200, 300 metros. O sea que el nivel del mar en el pasado ha cambiado del orden de 200 a 300 metros, con lo que eso supone lateralmente hacia el continente. Más recientemente, en la época de las glaciaciones,
aquí tenemos en la última glaciación el cambio que se produjo. Llegó a 130 metros. O sea, en la última glaciación el nivel del mar estuvo 130 metros más bajo de lo que está actualmente. O sea que es verdad que en el pasado han cambiado, pero el hombre no estaba allí. Entonces aquí tenemos en las glaciaciones la correlación que se puede establecer entre los distintos gases de efecto invernadero, el CO2, el metano, y aquí tenemos comparado el metano con la temperatura, y vemos que hay una correlación entre cuando sube el metano y sube el CO2, sube la temperatura, y cuando baja, baja. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tenemos la última glaciación, el máximo glaciar. Hace, este de aquí, unos 50, 100.000 años. Pues, ¿qué ocurrió con el nivel del mar? Aquí lo tenemos, que bajó 130 metros. En las costas de San Francisco, de California, pues aquí llegó a estar 110, 120 metros más bajo. Porque cuando esa nieve se derrite, va al mar y aumenta el nivel. Y este es uno de los problemas más preocupantes de las consecuencias que puede tener el calentamiento global. Como decía, son los... entonces, ¿qué ocurre? Aquí tenemos el mismo gráfico y lo que os decía. Históricamente en las glaciaciones, el nivel de CO2 en la atmósfera no pasó de 280 partes por millón. Pero actualmente aquí tenemos cómo ha subido y está ya cerca de 400. O sea, que ya hay gases de efecto invernadero en la atmósfera suficientes para derretir todos los glaciares. O sea que no solo hay que procurar no emitir, sino que hay que recuperar lo que ya hay. Y aquí tenemos quién lo ha producido, pues la quema de estos combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. Esto es lo que se ha gastado hasta ahora y esto es lo que queda. Queda gas, queda petróleo, aunque el petróleo barato ya se ha acabado y a partir de ahora lo tendremos muy caro, lo cual puede producir también una nueva crisis económica. Y carbón queda mucho. Se puede quemar carbón, pero el carbón es muy contaminante. ¿Cómo ha ido cambiando la temperatura? En los últimos, aquí tenemos, en los últimos 20.000 años casi, bueno, esta es la última glaciación, y aquí, desde la última glaciación, desde hace 10.000 años, ha sido bastante estable. Aunque ha habido un periodo medieval cálido y luego una pequeña edad de hielo, que aquí la tenemos, hacia 1600, 1800. Y ahora, pues se ha disparado recientemente. Aquí tenemos. Incluso venía bajando la temperatura. Aquí tenemos desde el año 1000 hasta el año 2000 y pico. Venía bajando, pero desde 1975 aproximadamente ha ido subiendo, 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 y es una tendencia clarísima. Negar esto es negar la evidencia. Aquí tenemos cómo desde 1975, tanto en el océano como en tierra, las temperaturas, aquí en rojo, han ido subiendo muy considerablemente. Que bueno, los negacionistas dicen, no, pero si no llega a 1 grado de media. No llega a 1 grado, pero es suficiente para que se derritan los glaciares. Y no solo para que se derritan los glaciares, el permafrost que está alrededor del Polo Norte, pues en Siberia, en toda esta parte, es el suelo, está helado. Y entonces, ahí hay atrapado mucho CO2 y sobre todo mucho metano, y al derretirse el permafrost, que allí es donde más están aumentando las temperaturas, pues esos gases de efecto invernadero se liberan a la atmósfera. ¿Y qué ocurre? Pues que aumenta la temperatura y se derriten los glaciares. ¿Cómo están los glaciares? Bueno, pues aquí tenemos una comparativa desde el año 1993 al año 2000 con el glaciar Kilimanjaro, que se ha derretido casi completamente. Y en los Pirineos los tenemos más cerca. Aquí tenemos los porcentajes que quedan ya de los glaciares pirenaicos, y algunos han desaparecido totalmente. En la Antártida, muchos negacionistas dicen, no, en la Antártida no, todo lo contrario,
Se está enfriando, no se está enfriando. Se está acumulando más nieve en el centro, pero en la periferia se desprenden muchos bloques y realmente se está también fundiendo. Y estos son datos bastante recientes, pero los negacionistas utilizan los datos antiguos. En el Ártico es conocidísimo. Esto ya se están frotando las manos las compañías petroleras porque van a poder explotar el petróleo que allí había. Y es hielo dentro del agua. Eso no hará que suba mucho la temperatura, pero por efecto del calentamiento de los océanos puede llegar a subir aproximadamente 1 metro. Que 1 metro parece poca cosa, pero ya 1 metro puede causar bastantes problemas. Pero lo peor es que junto al polo norte está Groenlandia, y Groenlandia también se está derritiendo, y el hielo que hay allí acumulado puede hacer subir el nivel del mar 7 metros. Y constantemente están cambiando las estimaciones. Aquí vemos en el gráfico de abajo las estimaciones que los científicos del panel hacían en 2007, y aquí están las nuevas estimaciones de lo que va a subir el nivel del mar. Aquí tenemos las estimaciones antiguas para este periodo de tiempo en la actualidad. Entonces todo va a depender de si se toman medidas y no solo se emite menos, sino que se recupera lo que ya hay, o si no se hace nada, y de momento parece que no se hace demasiado. Entonces si se derritiesen todos los glaciares que hay en el mundo y los casquetes polares, el nivel del mar subiría 75 metros. ¿Qué hacemos en España? Bueno, en España firmamos el protocolo de Kioto. Nuestro presidente dice ser bastante sensible a estos temas, pero luego no le queda dinero, porque hay que dárselo a los bancos, a la iglesia, y hay otras prioridades que parecen ser más urgentes, y entonces, bueno, cuando firmamos el protocolo de Kioto, parece ser que lo que ha bajado este poquito que se ve aquí, pero los gases siguen subiéndose, y no creo que cumplamos lo que firmamos. Pero es que la población está mentalizada. En general hacemos por reciclar. Bueno, en el mejor de los casos hay algunos que reciclan, pero luego contaminamos por simple diversión. ¿Por qué las fallas y la noche de San Juan? Eso, en vez de quemarlo, ¿por qué no se recicla? Sería muy fácil. No, es mejor quemarlo, es más divertido. Bueno, pues quien se atreve a criticar esto es bastante atacado. El que empezó a mentalizar a la población de estos problemas fue el expresidente de Estados Unidos, Al Gore, que escribió un libro y luego hicieron un documental, y por ese documental obtuvo 2 Oscars, el Oscar al mejor documental y el Oscar a la mejor música, y también 2 premios, el premio Nobel compartido con el presidente del panel intergubernamental y el premio Príncipe de Asturias. En eso hemos hecho algo, pero hay otros que lo critican, son ataques ad hominem, pues lo acusan de ser una especie de predicador, critican que viaje en avión y que no hiciera nada cuando era vicepresidente, pero hay que tener en cuenta que él fue a Kioto y firmó el protocolo de Kioto, y luego en Estados Unidos se lo echaron para atrás el Senado y el Congreso, que votaron en contra, y Estados Unidos quedó fuera, pero él lo había firmado. ¿Quién son los promotores del negacionismo? Bueno, pues aquellos que no les interesa que se tomen medidas, los propietarios de compañías petroleras, y estos pues han subvencionado a una serie de instituciones, como son estas que tenemos aquí, The Advancement of Sound Science Coalition y el Marshall Institute, que son una especie de organismos que crean opinión, que tienen a gente que se dedica a hacer divulgación, para crear duda y polémica, para que la opinión pública no presione a los gobiernos. Como resultado de esto, en Estados Unidos
la mitad de la población no solo son creacionistas, sino que son también negacionistas, la mitad de la población. Afortunadamente en Europa, esta mañana leí unas estadísticas cuando venía en el tren, y en Europa solo hay un 20% de negacionistas. Espero que en esta sala, como muchos están cerca de ARP, no haya tantos, y las críticas y luego después no sean demasiado fuertes. ¿Quiénes son los que subvencionan? Pues aquí tenemos, los hermanos Koch son la tercera fortuna de Estados Unidos y subvencionan a neoconservadores y a negacionistas, tales como el Cato Institute, que se dedican pues a difundir la idea de que esto del cambio climático es dudoso y que no hay que preocuparse demasiado. Entonces, además, son del Partido Conservador y se oponen al presidente actual, a Obama. De Obama, a pesar de que firmó un protocolo de mínimos, el último de Copenhague, pero fue el que logró que se firmara algo, porque los chinos no estaban dispuestos a firmar nada. Bien, ¿quiénes son los políticos negacionistas? Bueno, pues aquí tenemos al presidente checo, Václav Klaus, que dice que el calentamiento global es un alarmismo que que desafía a nuestra libertad, y compara a los ecologistas con los comunistas. Él vivió el régimen comunista, la opresión comunista, y ya pues piensa que el hecho de no ser negacionista, o ser ecologista, es comparable. Sammy Wilson, este es un ministro del medio ambiente del norte de Irlanda, que dice que el medioambientalismo es una histeria. Y bueno, Sarah Palin, gobernadora de Alaska, también ha hecho declaraciones en este sentido. Aquí tenemos otros negacionistas, políticos, o bien como este, que es un periodista. Este es un científico que se apunta a todos los negacionismos. Voy a ir un poco más rápido. Bob Lombard, este es un profesor adjunto de una escuela, una universidad de economía de Copenhague, que es activista contra el protocolo de Kioto, ha minimizado el cambio climático y ha escrito un montón de libros. Debe haber ganado bastante dinero porque algunos, como el ecologista escéptico, se ha vendido muchísimo por todo el mundo. Pues bien, este señor ya ha rectificado. En el año final del 2009 y 2010 ya ha escrito otro libro también, para rectificar. Y ya ahora propone gastar enormes cantidades de dinero para solucionar el cambio climático, para solucionar el calentamiento global. Bueno, como se puede ver, los negacionistas que he presentado son todos neoliberales, conservadores, lo que se llaman neocon en general. Resulta ser una disciplina, bueno, una pseudociencia, digamos, de derecha, ¿no? Conservadora. Yo, cuando empecé a buscar, no pensaba que hubiera una correlación. Y bueno, como ahora después veremos, hay políticos españoles también conservadores que son negacionistas. Pues bien, hace pocos días encontré un socialista que había sido ministro del gobierno anterior socialista en Francia, Claude Allègre, que es geólogo, y este ha escrito un libro, El impostor, bueno, la impostura climática o la falsa ecología. Cree que el cambio climático no tiene causa conocida, lo minimiza y es por tanto considerado un negacionista. Pues bien, fue ministro socialista, pero ahora está en la órbita de Sarkozy. Me rompía los esquemas, pero ha resultado ser también de derecha. Yo lo siento, mi hija me decía, papá, te metes demasiado con el PP. Digo, no me meto con el PP, me meto con algunos líderes del PP, no con el PP. El PP en sus estatutos no tiene nada que pueda decirse que sean, ni en sus programas electorales, que sean negacionistas. No, que quede claro que no me meto con el PP. Aunque ahora después citaré algunos. Bien, ha habido como
como contraposición como reacción al libro de Al Gore y al documental, ha habido otro documental que se ha titulado El gran timo del cambio climático, dirigido por Martin Darky, este que vemos aquí, y que ha sido emitido en Telemadrid como la otra cara del cambio climático, tratando de justificar un poco el título. Pues bien, este documental está lleno de errores y bueno, ahí se ponen casi la mayoría de los argumentos de los negacionistas. Y Jorge Alcalde, que es periodista, director de la revista Cubo y colaborador de la COPE, de Libertad Digital y del Mundo, en su libro desarrolla los argumentos del documental de Darky. Y como vemos, y avanzaba al principio, los términos que utilizan contra los científicos es que las mentiras del cambio climático, como si los científicos nos dedicáramos a mentir. Pues yo creo que no. Dice un libro ecológicamente incorrecto. Bueno, no tiene desperdicio. Bueno, otro de los negacionistas que se encuentra en internet es este señor, pero este se apunta a todas, se apunta al negacionismo del SIDA y a todos los negacionismos, pero no solo eso, sino este dice calor glaciar, es contradictorio 100%, dice practicar el contraperiodismo y bueno, pues en realidad yo creo que sus posturas sensacionalistas están dirigidas a vender más libros. Tiene un blog que si entráis en él veréis que es una auténtica locura. Estas imágenes están tomadas de su blog y él se retrata así. Bueno, negacionistas más serios. Aquí tenemos a Gabriel Calzada, un joven profesor asociado de Economía en la Universidad Juan Carlos, director de un grupo de presión neoliberal, asiduo de Libertad Digital y Telemadrid, que escribió un informe en 2009 sobre energías renovables en inglés, que ha sido muy difundido y utilizado por los negacionistas en Estados Unidos. Ahí lo tenemos en el Parlamento de Estados Unidos, hablando del tema, diciendo que lo que se había hecho en España de invertir dinero en energías renovables, pues que no, que eso no creaba empleo y que era una ruina. Bueno, y es posible que hoy en día, mientras ha estado barato el petróleo, efectivamente no sea muy rentable, pero el petróleo barato se está acabando. Bien, creo que este se puede clasificar como esos jóvenes que intentan publicidad y éxito inmediato, ¿no? Y este lo ha conseguido con su informe. Bueno, Luis Gómez vino a Zaragoza a dar a participar en una mesa redonda. Y yo asistí a esa conferencia. Es bioquímico de una empresa alemana, pero ni investiga ni publica libros. Dice ser del Instituto Juan de Mariana, Mariana, el del anterior, el que dirige Calzada, y en su blog desde el exilio se dedica a minimizar el cambio climático, manipular e insultar. Entonces, aquí abajo, esto lo ha colgado él en internet, dice: no se dejen asustar por el primer interviniente, es un ecofascista, pero solo tendrán que aguantarle 2 minutos. En esa conferencia yo levanté la mano y digo: sí, llevo usted razón, es verdad que el cambio climático en el pasado ha sido muy frecuente, digo, pero eso implica subidas del nivel del mar grande. ¿Qué vamos a hacer? Empezó a divagar, dice: bueno, al final, pues sí, es verdad, para final de siglo dicen que puede subir 2 metros. Dice: ya deberíamos estar trasladando a la población. Y entonces le dijo el ecofascista, que él dice que era el presidente de un grupo ecologista de Aragón, le dijo: pues no sería más fácil detener la emisión de gases de efecto invernadero. Pues bien, también hay científicos, pero científicos, incluso casi que se puede considerar experto. Es doctor en geografía por la Universidad de Zaragoza, pero es catedrático de escuela universitaria en el País Vasco. Ya está retirado. No tiene artículos en revistas de prestigio, ninguno, pero ha escrito algunos libritos de divulgación. Minimiza el calentamiento global y afirma que es beneficioso. En YouTube y en internet se pueden ver sus afirmaciones que están en periódicos, en entrevistas en televisión. Parece mentira que, siendo especialista,
sea negacionista, pero ya digo que no tiene mucho prestigio como investigador, porque no publica artículos en revistas del Science Citation Index. Bueno, este fue un alumno nuestro, doctor en paleontología por la Universidad de Zaragoza, ahora es profesor de Instituto de Ciencias Naturales, se cree experto, pero evidencia no sabe nada del cambio climático. Ha escrito un librito, este que tenemos aquí a la derecha, de 96 páginas, no cita a nadie, ni tiene bibliografía, minimiza el calentamiento global, la fusión de los glaciares, y dice que se enfriarían los océanos y habría una glaciación. Parece mentira que, y más siendo alumno nuestro, pues sea negacionista. Pero bueno, llegamos a lo que ya avanzaba, de la crítica a los políticos, no al PP, a los políticos que han hecho declaraciones negacionistas. Aquí tenemos a Mariano Rajoy, que citó a su primo para apoyar el negacionismo, y con ellos hicieron muchos chistes, y Esperanza Aguirre le apoyó, pero en fin, cuando vio que había metido la pata, inmediatamente rectificó. Dice, Rajoy dice que no se expresó bien sobre el cambio climático y me metió en un lío a su primo. Bueno, ha sido el hazme reír de muchos. Ana Botella, pues lo mismo. Ana Botella afirma que el planeta está al servicio del ser humano. Y bueno, pues también fue objeto de muchos chistes y ha tenido que rectificar. Pero el más famoso, el que más se ha mojado, la traca final es el expresidente José María Aznar, que, como sabéis todos, pues tiene una fundación, la Fundación FAES, que tradujo, publicó y presentó este libro negacionista del presidente checo. Y en esa presentación afirmó: no tiene sentido dedicar cientos de miles de millones de euros a causas tan científicamente cuestionables como ser capaces de mantener la temperatura del planeta dentro de un centenar de años y resolver un problema que quizás o quizás no tengan nuestros tataranietos. Bueno, yo antes pensaba que esto no nos iba a afectar a nosotros, y siempre digo, bueno, nuestros hijos y nuestros nietos, pero cada vez veo que la cosa se va acelerando. Estos presidentes son personajes realmente importantes, y aparte de este acto, él iba como cabeza de serie de un congreso negacionista que había en Estados Unidos. Cuando ya vio el alcance que estaba tomando sus declaraciones negacionistas, pues rectificó. Y bueno, pues la rectificación ha causado también bastante revuelo y chistes. Aquí tenemos Aznar de los Verdes, que se le ve montado en un platillo volante, y que seamos sinceros, todos lo sospechábamos. Aznar es ahora presidente del Consejo Asesor del Global Adaptation Institute, y una periodista de la Fundación FAES ha escrito un libro para rehabilitarle, que lo tenemos aquí. Este libro ha sido prologado por José María Aznar. Dice: una política para conservar y mejorar el medio ambiente. Bueno, para terminar, recomiendo estos libros. Este es de un paleontólogo, fue publicado en 2006 y está traducido. Hay otros también en inglés, como podemos ver, y es realmente muy bueno. Estos los tengo, pero aún no me ha dado tiempo a leerlos. Las guerras climáticas. Me gustó el título porque yo creo que cuando el nivel del mar empieza a subir, pues va a haber un montón de guerras, porque va a haber migraciones y con la superpoblación que hay. Y bueno, también hoy venía leyendo en el tren este libro que ha publicado Ramón Tamames, El grito de la tierra, Biosfera y cambio climático, y hay otros como este del presidente de los ecologistas de ECU, Juan López Duralde, que tratan distintos aspectos del calentamiento global. En conclusión, bueno, pues el cambio climático antropogénico, como decía, es un hecho y una teoría muy bien documentada. El negacionismo del cambio climático es una pseudociencia, pues hemos visto que cumple los requisitos, está fomentada por las empresas petroleras y los políticos y economistas neoliberales y los medios de comunicación más conservadores, y algunos científicos no expertos. Es una ideología económica y política para justificar un modelo depredador de la naturaleza y del medio ambiente. El aumento de temperatura está siendo provocado por la quema de los combustibles fósiles.
por un mundo superpoblado y una sociedad de consumo insostenible. El negacionismo está retrasando que los políticos se conciencien de los peligros que afectarían a las próximas generaciones y tomen las necesarias costosas medidas. Y para terminar esta frase de que los ecologistas parecía que exageraban, pero han resultado tener razón. Muchas gracias.